Kirt aka saminak uintañataki. Orientación gramatical. Ustedes van a visualizar directamente a los sufijos resaltados en negrillas. Además tiene sus ejemplos. No es para dar una lectura total, simplemente visualizar estos sufijos que se han utilizado en el diálogo o los diálogos anteriores. El sufijo ni se traduce como de, por eso dice de qué color es de, ni igual a de, o de igual a ni, de qué color es. Después está el sufijo ta, que marca la procedencia, el origen de algún aspecto, de algún objeto. Este pronombre, por ejemplo, aparece aquí la frase wali wilistata, un ejemplo muy típico, ¿no? Wali wilistata, desde muy temprano, ta equivalente a desde, o bien desde equivalente al sufijo aymara ta, wilistata, desde muy temprano. El sufijo taki, que es destinativo, también se indica como un sufijo de propósito, propositivo. Aquí aparece la frase más abajo, tokoñataki, para bailar. Sufijo taki equivalente a para, o a la inversa también decimos para, equivalente al sufijo taki. Luego viene un verbo ya que se ha transformado en nombre o sustantivo. Primariamente era el verbo anatiña, jugar, anatiña, jugar. Pero se le ha quitado la partícula ña, anatiña, y se le ha colocado, en vez de iña, el sufijo iri, que está en negrillas ahí. Ese sufijo hace que se ha transformado en nombre o sustantivo. Anatín. A jugar. A jugar. Cuando el verbo termina en u, no cambia en i. En esta parte quiere decir que la vocal u es más fuerte que la i débil. La u sería fuerte y la i débil. Por eso se impone la u en tokori. Aquí debería ser tokeri, iri, tokeri. Sin embargo, son normas gramaticales, además responden a principios fonológicos. Entonces, a bailar se dice tokori, a bailar. El sufijo translocativo ni indica el movimiento de la acción. Esa acción puede ser para ir o para venir, sufijo ni. Sirve para indicar el movimiento, la traslación de una persona o de objetos. Aquí se presenta el ejemplo o el uso del sufijo ni. Aquí dice a la niña, ¿qué significa ir a comprar? Entonces, el sufijo ni es equivalente al verbo ir a la niña, a comprar. Luego, por último, tenemos el sufijo empi. Es un sufijo instrumentativo, empi, que significa con. La oración, Jupaj lawampiu tai. Ella cocina, ¿con qué? Con leña. El sufijo empi indica con. Por eso muchos califican de un sufijo instrumentativo.
con algo. Ella cocina ¿con qué? Con leña, con. Entonces podemos nosotros parangonar el sufijo empi a con, o con, como traducción al castellano o al aymara, empi. Esa sería la explicación, la descripción de esta lección, la 10ª lección.